Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche. Vamos de inmediato a comenzar este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día hemos titulado el tema en el cual queremos meditar, Sirviendo a Dios en el lugar de trabajo. Antes de pasar a leer la Escritura, quisiera, a nombre de todos nuestros hermanos que componemos este ministerio Fe en el siglo XXI, expresarle nuestro agradecimiento por hacernos compañía cada día domingo. De verdad le apreciamos mucho y también nuestro deseo es que todas estas meditaciones sean de mucha bendición espiritual para sus vidas. Bueno, para poder desarrollar este tema, esta meditación, vamos a leer en Colosenses en el capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice lo siguiente, en el nombre del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Vamos entonces a orar al Señor y le vamos a agradecer a Él por esta palabra y, por supuesto, pedirle a Él la dirección para que Él vaya, digamos, a través de su Santo Espíritu, edificando cada uno de los corazones que escuchan en esta noche. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor amado, por esta hermosa palabra que tú pones delante de nosotros. Señor, una palabra que ha salido de tu boca, que tú la inspiraste, Padre amado, y que Pablo, Señor, siendo inspirado por ti, puso estos hermosos versículos bíblicos que hoy para nosotros nos edifican. Ayúdanos, Señor amado, a hablar sobre este tema muy precioso que tiene que ver también con el servicio que debemos entregarte a ti, Padre amado. Yo te ruego, Padre bendito, que usted nos ayude en esta noche a meditar, usted deposite palabras en mi corazón de tal manera que sean sus palabras las que salgan de mi boca. Bendito Dios, también te rogamos por aquellos hermanos que los tenemos en aquella lista de oración para que usted se acuerde de ellos, Señor, y usted entregue gracia, Señor amado, sobre sus vidas para que ellos puedan, Padre bendito, hacer frente a esta situación de enfermedad. Entregue usted gracia, esa gracia que viene del cielo, esa gracia, Padre amado, que fue entregada por Jesucristo allí en el madero de la cruz, y que gracias a ese sacrificio, hoy día tu Santo Espíritu, Padre amado, está en cada una de nuestras vidas, entregando, Señor amado, y liberando esa gracia en cada uno de nuestros corazones. Señor amado, todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que tenemos para el día de hoy es un tema bien interesante, puesto que nos habla del lugar de trabajo donde usted y yo nos desempeñamos durante la semana. Y también este tema se relaciona con el servicio a Dios, ¿ya? Y justamente en lo que hemos leído se nos entrega esa línea de pensamiento que Pablo, inspirado por Dios, nos entrega para usted y para mí en este tiempo, que es tan importante en nuestras vidas. Lo primero, mis hermanos, es decir que el trabajo como actividad es parte de la creación de Dios, ¿ya? Dios a usted y a mí nos ha entregado trabajo, ¿ya? Pero esto es parte del diseño original de Dios. No es algo que haya ocurrido producto del pecado del hombre, ¿ya? Esto es algo, mis hermanos, que antes de que el hombre pecara en el huerto del Edén, y la mujer también pecara en el huerto del Edén, Dios había diseñado actividades que ocuparían también el tiempo del hombre y la mujer.
Y esto lo vemos, mis hermanos, en Génesis, en el capítulo 1. Esto es un versículo muy conocido por usted. Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahí dice el Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ya? Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De tal manera, mis hermanos, que en el versículo 26 está diciendo que a la raza humana compuesta por un varón y una hembra, a esa raza humana, Él le entrega, mis hermanos, esta labor y le dice, señoree, y le nombra, digamos, las especies y lo que Él tiene que hacer. Y esa palabra, señorear, tiene que ver con dominar, con tener autoridad, ¿ya? Y esa es una labor, ese es un trabajo. Ahora, en Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, explica un poquito más y entrega algún detallito más la palabra del Señor y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí también vemos dos actividades que Dios le entregó a Adán, ¿ya? Al hombre. Y también, una vez que el hombre pecó, y la mujer también pecó, en el capítulo 3, versículo 19, él dice al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ya? Y en otras palabras, lo que está diciendo ahí, o lo que nos está contrastando la palabra del Señor, es que antes del pecado, esta labor, este trabajo que el Señor diseñó para usted y para mí, era más llevadero, era más fácil de hacer. Una vez que el hombre y la mujer hubieron pecado delante de Dios, lo que ocurre es que ahora el trabajo es más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque hay pecado en la naturaleza humana. Y es la razón por la cual hay muchas personas que prefieren no trabajar y vivir a costas de otra persona que trabaje. Y se generan todo este tipo de cosas que nosotros vemos regularmente en los lugares donde nosotros nos desempeñamos. Gente que le gusta el trabajo fácil, gente que le gusta robar a otro. ¿Por qué? Porque no quieren tener, digamos, ese sudor, ¿ya? Con el cual la palabra del Señor dice que el hombre debe ganarse el pan. Es decir, el trabajo ahora va a ser más sacrificado que antes. ¿Por qué? Por el pecado del hombre y el pecado de la mujer. Pero como digo, el trabajo es algo que Dios creó, ¿ya? Es parte de la creación del Señor, es parte del diseño del Señor. Y el trabajo, mis hermanos, tiene que ver con ejercer dominio, ¿ya? Ejercer autoridad. Es lo que también a veces se habla y se dice reinar, ¿ya? Usted tiene un reino, yo tengo un reino, ¿ya? El reino es el lugar donde usted tiene influencia. Reinar significa tener un rango de influencia, ¿ya? Y cuando uno tiene un rango de influencia donde yo puedo influenciar, en el fondo, uno hace lo que desea, ¿ya? Eso es algo que Dios entregó al hombre, mi hermano. Una preciosa responsabilidad, reinar en las cosas que Él creó, ¿ya? El Señor hizo reinar al hombre. Es decir, un rango de influencia para que el hombre hiciese lo que Él quisiese, ¿ya? Le dio libertad al hombre, ¿ya? Pero en ese diseño original, Dios deseaba que
el hombre reinara, ¿ya? Y ejerciera ese dominio, ese reino, pero con Él, con Dios. Y una vez que hubo pecado el hombre, hubo una desconexión, y por eso que el hombre quedó a la deriva, sin Dios. Pero el diseño original era que el hombre hiciese lo que quisiese en ese rango de acción que el Señor le dio, pero el hombre trabajando con Dios, siendo dirigido por Dios, siendo guiado por Dios. Una vez que ocurrió el pecado, esta desconexión ahora hace que el hombre tenga ese rango de influencia, ese rango donde puede hacer lo que él quiere, pero ahora ya no guiado por Dios, no influenciado por Dios, sino que influenciado por esta carne que está contaminada, una carne pecaminosa, mis hermanos, que nos lleva muchas veces a hacer cosas indebidas en el lugar de trabajo. Hay una parte, mis hermanos, donde el mismo Señor Jesucristo dice algo muy interesante. En Juan capítulo 5, versículo 17, Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Se da cuenta? O sea, Dios está trabajando ahora, porque trabajar es parte de una actividad que el mismo Señor, que el mismo Dios hace. Jesucristo también hace. Hasta hoy ellos trabajan. Y usted y yo también tenemos que trabajar. Por eso que es importante, mis hermanos, el tener una habilidad, el tener un oficio o tener una profesión. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar en relación a esto. Solamente nos vamos a detener en la idea de servir a Dios en el lugar de trabajo. Muchas veces, mis hermanos, nosotros, los cristianos, tenemos, y yo esto lo he escuchado muchas veces, tenemos esta idea de que el trabajo es una actividad que se desarrolla en el mundo secular y, digamos, en la iglesia hay una actividad que es espiritual. Sin embargo, mis hermanos, esta división que muchas veces se hace es parte de cómo el mundo a nosotros nos hace ver las cosas. Por eso que cuando se dice en las iglesias, el mundo está entrando a la iglesia, hay que tener cuidado, mi hermano, porque muchas veces cuando eso ocurre, ¿ya?, inmediatamente la hermandad empieza a pensar: oh, están entrando hermanas a lo mejor con pantalón, hermanas con arito, qué sé yo, hombres con barba, ¿ya? Lamentablemente, iglesias donde existe legalismo, inmediatamente piensan en este tipo de cosas, mi hermano. Pero muchas veces no se dan cuenta que el mundo está en las ideologías que se traen a la iglesia. Cuando muchas veces se habla de en el mundo secular y se hace una división entre lo secular y lo espiritual. Sin embargo, mis hermanos, para Dios todo es vida espiritual. Para Dios no hay vida secular, ¿ya? Él, cuando ve el actuar del hombre, Él está viendo un actuar espiritual del hombre, ¿ya? Malo o bueno, pero es el actuar, es lo que genera la vida espiritual del hombre. El hombre que tiene una vida espiritual decaída, un hombre que no tiene vida espiritual, se va a comportar, obviamente, mi hermano, de manera carnal y va a cometer muchos errores. Pero para Dios todo es vida espiritual. Para Él no hay vida secular, solamente vida espiritual. Mis hermanos, y la idea de tener una vida secular es justamente una idea que pertenece al mundo, ¿ya?, y que tiene que ver con toda la vida, excepto lo que tiene que ver con religión, ¿ya? Todos los ámbitos de la vida, excepto aquellos que tienen que ver con la vida religiosa. Y por eso, mis hermanos, es que tenemos que
pensar en nuestra cosmovisión cristiana. Hace algunos domingos atrás hablamos acerca de lo que significa tener una cosmovisión. En nuestra manera de mirar las cosas como cristianos, nosotros tenemos que ver que todas las actividades que hacemos en la vida son espirituales, son de naturaleza espiritual. Incluso aquellos hombres que no han despertado espiritualmente para Dios, también sus actividades son espirituales, mis hermanos, pero guiados por otras, realidades distintas a la realidad de Dios. Por eso es que es tan importante, mis hermanos, que nosotros entendamos esto. Tenemos que, de alguna manera, mentalizarnos, ¿ya? Tener una cosmovisión que nos lleve a pensar que toda actividad que yo hago aquí en la tierra, todo, mi hermano, todo, tiene una razón espiritual, tiene una fuente espiritual, especialmente para nosotros los cristianos, ¿ya? Entonces, cuando usted va a su trabajo, usted tiene que ver que el hacer ese trabajo, que muchas veces el mundo dice que es secular, también es una actividad espiritual. Hay hermanos incluso que piensan que la actividad espiritual se lleva a cabo solamente en la iglesia. Eso no es así, ¿ya? No es así. Tanto en el trabajo común y corriente con el cual yo me gano la vida, allí estoy desarrollando una labor espiritual. Y en la iglesia también desarrollo una labor espiritual. Hay algunos que piensan que solamente el pastor es el que trabaja espiritualmente, porque está en la iglesia, porque está en un templo, porque está ministrando la palabra del Señor, porque se preocupa de la vida espiritual de sus miembros. Pero quienes trabajan en un trabajo distinto del trabajo espiritual de la iglesia, también están desarrollando una labor espiritual. Quienes están estudiando, se están preparando, están sudando para un día ganarse el pan. Por eso que es importante que nosotros motivemos también a nuestros hijos a estudiar, porque eso también es trabajo, ¿ya? Esta idea de con el sudor de tu frente ganarás el pan, ¿ya? Tiene que ver también con estudiar, ¿ya? Es un sacrificio estudiar, pero esa actividad de estudiar también es espiritual y tengo que mirarla de esa manera. No es algo secular, no es algo que no está dentro de, la esfera espiritual. Para nosotros los cristianos, todo está dentro de la esfera espiritual. Y por eso que es importante que nosotros entendamos esto, ¿ya? Hay otro versículo bíblico que está en San Juan, en el capítulo 17, versículo 15, donde dice Jesucristo rogándole al Padre: no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿ya? Nosotros, mis hermanos, también, producto de nuestro trabajo, tenemos que ir a la sociedad, ¿ya? Tenemos que estar con la gente que vive en sociedad. Tampoco corresponde que nosotros nos aislemos y nos vayamos a lugares, como sucedía en la época medieval, a lugares remotos, desiertos, montañas, a los monasterios, a estar totalmente solo porque allí quiero cultivar la vida espiritual. No, mi hermano, eso es un error. El problema está en que mi cosmovisión no es bíblica, pero tener una cosmovisión bíblica implica que todo lo que yo hago, todo, mi hermano, es espiritual. Hay una fuente espiritual. Entonces, cuando nosotros vamos al trabajo, debemos llevar al trabajo nuestro entendimiento, en primer lugar, de quién es Dios, ¿ya? Cuando vamos a trabajar y nos juntamos con gente que no necesariamente tiene nuestra fe, tenemos que entender que ellos también llevan una teología al trabajo. Consciente o inconscientemente, pero también ellos llevan
una teología al trabajo. Usted lleva su teología al trabajo y esa teología tiene que ver con cómo usted entiende a Dios. Por eso que es tan importante que en la iglesia donde usted está se le enseñe quién es Dios efectivamente. Y usted tenga una buena concepción, un buen entendimiento de quién es Dios. Porque ese entendimiento es el que usted tiene que llevar al lugar de su trabajo. Es lo primero que tiene que hacer. Y tiene que entender que todas las personas que trabajan con usted, sean creyentes o no creyentes en Dios, llevan un entendimiento de quién es Dios. Llevan una teología al trabajo. Por ejemplo, aquellos que son ateos piensan que no hay Dios, ¿ya? En su corazón ellos dicen, no hay Dios. O sea, tienen un entendimiento de quién es Dios. Dios es una persona que no existe. Y han tomado una decisión para decidir que Dios no existe, ¿ya? Porque es una decisión. Yo me cuestiono la idea de Dios y decido no creer en Dios. Y por eso soy ateo. Pero un ateo es una persona que antes de tomar esa decisión de decidir que no existe Dios, tiene que pensar si existe o no Dios, ¿ya? Entonces, todas las personas que trabajan con nosotros en el lugar de trabajo, tenemos, mis hermanos, que entender que llevamos una concepción de Dios, ¿ya? Y la pregunta es, como discípulos del Señor, usted y yo, la pregunta es, ¿cuál es el entendimiento que nosotros llevamos al trabajo? ¿Qué entendimiento de Dios usted lleva a su trabajo? Para usted Dios es un ser supremo, soberano, la realidad absoluta sobre la cual está sustentado este mundo físico. ¿Cuál es ese entendimiento que usted lleva a su lugar de trabajo, mi hermano? Tenemos que entender que Dios, cuando nosotros vamos al lugar de trabajo, Él ya está en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, está en todas partes, ¿ya? El Dios nuestro es un Dios que está en todas partes esperando por nosotros, esperando por usted. Porque donde usted vaya, donde yo vaya, allí está Dios. Cuando usted pertenece al reino de Dios, cuando usted verdaderamente ha creído y ha abrazado el mensaje de Jesucristo que dice, ¿no es cierto?, que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y usted encuentra el reino de Dios lo acompaña a todas partes, mi hermano. Y de hecho usted, como discípulo del Señor, es una persona que pertenece al reino de Dios, y a través de usted, mi hermano, el reino de Dios se manifiesta a otros. Por eso que es tan importante cuál es el entendimiento de Dios que usted lleva a su trabajo. Dios, mis hermanos, Él desea que nosotros ejerzamos dominio en nuestro trabajo, pero unidos a Él, como fue el diseño original de Dios. En el diseño original, Dios nos dio esa oportunidad para dominar, para señorear, nos dio un espacio para reinar, un rango de influencia para hacer lo que nosotros queramos en ese lugar, pero conectados a Dios, y eso hay que entenderlo. Ese debe ser el entendimiento que llevemos al lugar de trabajo. Tengo que tomar una decisión. Y si yo estoy conectado a Dios, voy a pedir la dirección a Él en mi lugar de trabajo. Porque quiero que sea Él quien me ayude a influir, a influenciar.
Y cuando, mis hermanos, nosotros hacemos la voluntad de Dios y cuando nuestra voluntad está alineada con la voluntad de Dios, lo que el Padre quiera es lo que yo voy a querer, mi hermano, en el lugar de trabajo. Mi hermano, ser pastor de una iglesia también es un trabajo. Y lamentablemente muchas veces vemos como hombres que debieran tomar decisiones solamente y estrictamente de acuerdo a cómo Dios desea guiar a su pueblo, toman decisiones cerradas. ¿Por qué? Porque lamentablemente no entienden, mis hermanos, que lo que están haciendo es un trabajo, es una actividad que tiene que ver con el ámbito religioso, pero es una actividad, al fin y al cabo, que debe ser guiada con mayor razón por Dios. Pero eso es tan cierto en una actividad religiosa como también en una actividad no religiosa. Si usted es médico, si usted es ingeniero, ¿ya? Si usted es un jardinero, si usted es un cuidador de un colegio, si usted, no sé, es una persona que hace costuras en su casa, no importa el oficio, mi hermano, o la habilidad que usted tenga, o la profesión que usted tenga, usted debe hacer esa actividad conectado con Dios. Porque ese fue el diseño que Él, ¿no es cierto?, ideó. Entonces, nuestras habilidades, mis hermanos, nuestras profesiones son para trabajar en algo que pertenece a Dios. Por eso es que a usted Dios le ha dado una vocación, ¿ya? Un deseo de hacer algo, ¿ya? Ciertas habilidades. Le ha dado un oficio, le ha dado una profesión. Es porque el Señor quiere que usted haga algo y algo en lo cual Dios le ha puesto, le ha dado señorío, pero que pertenece a Dios. Y esto lo dice claramente la Escritura. Por ejemplo, hay un salmo bien precioso que todos nosotros lo conocemos. El Salmo 8, en el versículo 6, dice, hablando del hombre, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Ya? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es decir, mis hermanos, Dios en el lugar donde a usted lo tiene es el lugar de la obra de las manos de Dios. Y allí a usted lo tiene ejerciendo dominio. Pero ese dominio que usted ejerce tiene que hacerlo conectado con Dios. Conectado con Dios. Y esto, mis hermanos, también lo repite el escritor en el libro a los Hebreos, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, versículo 5, porque dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Citando el Salmo 8, y el versículo 8 dice, porque todo, dice el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. El Señor, mi hermano, a usted, en el lugar donde usted está trabajando, lo ha puesto sobre las obras de sus manos. Lo que usted está haciendo ahí le pertenece al Señor. Y en ese lugar, que a lo mejor todo el mundo dice, no, ese es un lugar secular. Hermano, allí en ese lugar, el Señor desea que usted le sirva, que yo le sirva. Yo también tengo un trabajo, mi hermano, distinto, aparte del trabajo pastoral que realizo. Tengo otro trabajo, mi hermano, producto de una profesión. Y en ese lugar tengo que servir al Señor porque ese es un lugar que es obra de las manos del Señor. Y allí el Señor me puso. Y allí también, en el lugar donde usted está,
también lo puso el Señor. Y usted tiene el deber de servir a Dios en ese lugar donde Dios lo puso. Allí el Señor le ha dado un rango de influencia para que usted haga lo que usted anhela hacer, pero conectado con Dios. Porque cuando usted está conectado con Dios, lo que usted quiera hacer va a estar conectado con la voluntad de Dios. Y usted no va a hacer nada que no sea la voluntad de Dios. Por eso que es tan importante que nosotros miremos, mis hermanos, nuestras habilidades, nuestras profesiones, nuestros oficios, por muy modestos que sean, como una manera de servir a Dios. Todas las profesiones, todas las habilidades, todos los oficios, mis hermanos, son para servir a otros. ¿Ya? Si usted es médico, el Señor le dio esa profesión para que sirva a otro. Si usted es ingeniero, el Señor le dio esa profesión para que sirva a otros. ¿Ya? Si usted es enfermero o enfermera, el Señor le ha dado esa profesión para que sirva a otros. Si es profesor de un colegio, el Señor le ha dado esa profesión para que sirva a otros. Si a usted le gusta hacer cosas con sus manos, le gusta la cocinería, ¿por qué cree usted que le dio el Señor ese oficio, ese talento? Para servir a otros, mi hermano. Si a usted le gusta decorar, le gusta hacer cosas artísticas, ¿por qué cree usted que el Señor le puso ese talento en sus manos? Le dio ese don, esas habilidades para servir a otros, mi hermano. Todo lo que nosotros somos y que hacemos, el Señor lo ha puesto en nosotros para servir a otros. Y por eso, mis hermanos, es que cuando nosotros entendemos esto, tenemos que mirar a nuestro Dios, mis hermanos, con reverencia, de una manera admirable. Su soberanía es tan admirable, mi hermano, que me genera reverencia. Y miro a Dios como la fuente de poder para yo poder servir a otros. Por muy difícil que sea la situación, Dios debe ser la fuente de poder, mi hermano, de riqueza espiritual para servir a otros, para entregar gracia a otros. Por eso que el Señor decía, recibisteis de gracia, dad también de gracia. Y por esa razón es que Pablo nos enseña estos versículos tan preciosos que en Colosenses capítulo 3, incluso el título dice, deberes sociales de la nueva vida. Perdón. Deberes sociales de la nueva vida. Y antes que eso, en el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y vamos a ver que en esta partecita, en este trozo de la Escritura, Pablo enseña 3 principios, mis hermanos, importantes para servir a Dios en el lugar de trabajo. Porque hemos establecido que nosotros como cristianos no tenemos un servicio a Dios solamente en la iglesia, la predicación a la calle, o me mandaron a predicar a un local, o me mandaron a ungir a un enfermo y ese es mi servicio a Dios, pero mi trabajo es algo secular. No, mi hermano, como cristianos, todo lo que hacemos en la vida es servicio a Dios y responde a una actividad espiritual. En su trabajo, usted también está haciendo una actividad espiritual cuya fuente proviene de Dios. ¿Ya? Miren, por ejemplo, el primer principio
que tenemos que entender es lo que está en el versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo primero que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que acostumbrarnos a que en nuestra mente la palabra de Dios abunde de tal manera, mi hermano, que esté internalizado en todo nuestro ser, que sea lo que sea que yo haga, en donde sea que lo haga, debo hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y eso antes se enseñaba mucho en las iglesias. Hermano, lo que usted tenga que hacer, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Mi trabajo, tengo que ir a enseñar a un curso. Voy a entrar en tu nombre a enseñar a estos jóvenes, Señor. Tengo que ir a ver a un enfermo porque soy médico tal vez. Voy a ir en tu nombre, Señor, a conversar con este paciente. Cuando llega un paciente a la oficina, en tu nombre, Señor, permíteme, Señor amado, que este trabajo lo haga en tu nombre. Y es súper importante esto, mi hermano. Un ingeniero, tengo que hacer unos cálculos, ¿ya? Porque hay una construcción, qué sé yo. Señor, he estudiado esto, sé que esto está bien de acuerdo a lo que mi preparación, pero aún así lo voy a hacer en tu nombre, Señor, en tu nombre. Porque esto es para ti, porque esto lo veo como una actividad espiritual, porque yo soy un ser espiritual, porque tu reino está actuando a través de mí y tu reino es espiritual. Y esta actividad que es material proviene de una fuente que es espiritual, mi hermano. En tu nombre, Señor, en tu nombre. Entonces, cuando Pablo dice, haced todo en el nombre del Señor, en el fondo, mis hermanos, significa actuar en representación del Señor en el lugar de trabajo. Señor, hacer esto en tu nombre significa que yo te estoy representando a ti. ¿Sabe por qué? Porque antiguamente cuando se hablaba del nombre del Señor, la palabra, esa palabra nombre del Señor, no significa que usted lo hace en el nombre de los caracteres de, digamos, la J, la E, la S, la U y la S, ¿ya? No son esos caracteres, no es que usted esté pensando en esos caracteres, o cuando la gente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablaba del nombre del Señor, no se refieren a esos caracteres. ¿Ya? Como Pablo, como Jesucristo cuando en la oración que está en Juan capítulo 17, dice al Padre, les he dado a conocer tu nombre. No se está refiriendo a que le di a conocer los caracteres hebreos de tu nombre. No, mi hermano, no se refiere a eso. Nombre también se refiere a la presencia del Señor. Entonces, cuando Pablo dice que debemos hacer todo en el nombre del Señor Jesús, es porque reconozco que aquí está la presencia del Señor. En mi oficina, en mi escritorio, está la presencia del Señor. Y cualquier cosa que yo haga, que yo envíe, que yo mande, que yo firme, en la presencia tuya, Señor. En la presencia tuya. ¿Se da cuenta? Eso significa, mi hermano, actuar en el nombre del Señor o hacer todo en el nombre del Señor es como que si Dios a nosotros nos diera como un poder notarial, mi hermano, para actuar en su representación en el lugar donde Él nos tiene, en el lugar donde a usted lo tiene trabajando. Si a usted, por ejemplo, le gusta el tema de las ventas, hágalo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Y aplicando los principios del reino de Dios, mi hermano. En tu nombre, Señor. Salga ganando o salga perdiendo.
estoy actuando en tu presencia porque soy un representante tuyo, un representante de tu reino. Y esto, mis hermanos, implica hacer las cosas en el nombre del Señor, implica que tenemos que hacer las cosas con excelencia, mi hermano. Como dice Pablo también en 1 Corintios, en el capítulo 10, un pasaje muy conocido. Mire lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Todo lo que sea, mi hermano, que usted haga. Por muy sencillo que sea su trabajo, a lo mejor a usted le toca representar a Dios allí en una calle, barriendo, ¿ya? Por muy sencillo que sea su trabajo, mi hermano, pero todo hágalo para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué significa esto? Señor, tengo que hacer esta labor y quiero hacerlo para tu gloria, Señor. Lo voy a hacer en tu nombre, Señor, y con excelencia, lo mejor que pueda. Voy a poner todo de mi parte porque esto es para ti. Lo quiero hacer lo mejor posible para ti, Señor. Pero no voy a confiar en lo mejor que yo hice. Voy a hacer lo mejor, pero no voy a confiar en lo mejor que yo tengo o que yo pude haber hecho. Voy a confiar en ti porque es para ti. Y en tu nombre, Señor. Ese es el primer principio. Todo lo que hagamos en el nombre del Señor, ¿cuánto más en la iglesia, mi hermano? En la iglesia con mayor razón. Sobre todo cuando estamos adorando al Señor, las cosas que se deban hacer dentro de la iglesia, hay que hacerlas con excelencia, mi hermano. No a la pacotilla, como muchas veces se hacen. No importa porque esto es para el Señor. Pero cuando se trata del trabajo, donde hay dinero, ahí lo hago lo mejor posible. Pero acá, no, esto es para el Señor. No, mi hermano. Sea dentro del ámbito religioso, en la iglesia, o fuera de la iglesia, tenemos que hacerlo con excelencia para Dios. Porque usted y yo somos agentes, embajadores del reino de Dios. Y estamos representando ¿a quién? A Dios en el lugar de trabajo. Tenemos que mostrarle a otros que en ese lugar, así como yo trabajo, eso es servir a Dios, mis hermanos. Y voy a dar lo mejor de mí, porque es para Dios. Segundo principio, está en el mismo versículo 17. Dice que enseguida, ¿no es cierto? Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y mire lo que dice después. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Siempre, mi hermano, siempre nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Después que yo hubiera hecho y usted hubiera hecho esa actividad, esa labor de su trabajo, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque pude terminar este trabajo. Esta última semana yo también, producto de mi trabajo, he estado pero con una tremenda presión encima. Y avanzando con la ayuda del Señor, pasito a pasito, pasito a pasito. Luego que termino, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y esta otra etapa de este trabajo, Señor, la quiero hacer para la honra y la gloria de tu nombre. En tu nombre, Señor, voy a mandar este reporte. Y una vez que lo envío, gracias, Señor. Gracias porque tú me permites hacer esta labor para ti, representándote a ti, Señor, en este lugar donde tú me tienes para ganarme el pan con el sudor de mi frente. Qué preciosa es la palabra del Señor.
Fíjense ustedes que es importante que nosotros demos gracias al Señor por todo. Pablo dice que en Romanos, en el capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué el mundo, mi hermano, a veces va decayendo y decayendo más? Porque la gente que no ha conocido a Dios comete estos dos errores, que usted y yo como cristianos no podemos cometerlo. Primero, siempre glorificar a Dios, mi hermano. Siempre, no se olvide nunca de eso. Y segundo, ser agradecidos de Dios. Dos cosas que muchas veces la gente del mundo no hace y por eso es que Dios permite que vayan en una espiral, mis hermanos, de caída, donde cada vez vemos que hay más corrupción y más corrupción y más corrupción. Pero usted y yo como representantes del Señor, como embajadores del Señor, siempre tenemos que dar gracias a Dios y siempre glorificar a Dios, mi hermano. También en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 2 y 13, dice, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Ya? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Pablo, con todo él estaba contento, mi hermano. Con mucho o con poco. ¿Por qué? Porque él siempre estaba agradecido de Dios. Y siempre nosotros también debemos dar gracias a Dios. Ese es el segundo principio con el cual yo debo servir a Dios en mi lugar de trabajo. Ese dinerito que me llega a fin de mes. Señor, muchas gracias por esto. Te lo agradezco, Señor. Te lo agradezco. Porque eres tú solamente el que me permite hacer esta labor. Y si de repente su jefe o alguien, ¿no es cierto?, lo alaba y le dice, qué bonito el trabajo que tú hiciste. Porque muchas veces hay personas que se admiran y encuentran que usted está haciendo una bonita labor. Señor, gracias, Señor. Porque solamente por ti puedo hacer esto. Eres tú trabajando en mí. ¿Pero por qué? Porque entiendo que esto que estoy haciendo en la tierra, todo, sea de cualquier ámbito, es una labor espiritual, mi hermano, es espiritual. Para Dios no hay una compartimentalización, algo de iglesia y algo fuera de la iglesia. No, para Él es todo espiritual. ¿Ya? Y es la mentalidad que también nosotros debemos tener. Por eso que Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero muchas veces usted, mi hermano, tiene que ser honesto con el Señor. Lamentablemente se preocupa más de una actividad material, dejando de lado que en su mente, mis hermanos, debe estar Cristo, buscando usted las cosas de arriba. Por eso que Jesucristo, porque Pablo repetía todo en base a lo que aprendió también de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6, versículo 33, repite lo mismo. El Señor dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, yo esto lo he comprobado en mi vida.
Cuando usted comienza a dedicarse a buscar las cosas del Señor, Dios le empieza a añadir cosas. Yo todo lo que he logrado en mi vida profesional es solamente por amor y misericordia del Señor. Todo, mi hermano. Todo. Y sin buscarlo, el Señor me ha promovido, el Señor me ha dado aumentos de sueldo, el Señor me ha dado satisfacciones, sin buscarlo. Es solamente, mi hermano, preocuparse de las cosas de arriba. Solamente eso. Ese es el segundo principio. Ser agradecido con el Señor. Gracias, Señor. Gracias. Versículo 17. Y el último principio es lo que está en el versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y cuando se dice de corazón, mi hermano, aquí el Señor, o Pablo, está diciendo algo muy interesante. Dios está inspirando a Pablo a que se escriba esto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, es decir, de buena voluntad. Cuando está hablando de corazón, se está refiriendo a la voluntad, mi hermano, a la voluntad de la persona. Es decir, de buena voluntad, de corazón, mi hermano. Como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que usted haga es para el Señor. Tengo que atender a este colega, Señor, pero quiero mirarte a ti en él, porque quiero servirlo. Quiero servirte a ti, Señor, a través de él. Señor, este colega no me trató bien, pero no quiero devolverle con la misma moneda. ¿Cómo me lo puedo ganar? ¿Cómo puedo servirte a ti a través de él, Señor? Ilumíname, porque quiero hacerlo todo para ti, no para él, para ti, porque esta es una actividad espiritual. Todo lo que hacemos, tengo que hacerlo para el Señor, pero no dentro de la iglesia, en todo lugar, mi hermano, en todo lugar. Insisto, si usted es un jardinero, si usted es un cocinero, si usted es un chef, si usted es una persona que sirve, que lava platitos, es un médico, es un ingeniero, un arquitecto, un contador, ¿ya? Lo que usted sea, mi hermano, un pintor, un carpintero, un albañil, lo que usted sea, mi hermano, hágalo como para el Señor, no para los hombres. El Señor permitió que tuviera este trabajo en esta casita. Soy un albañil, voy a ir a trabajar, pero voy a ir a trabajarle a mi Señor allí. No quiero dejar mal puesto el nombre del Señor en ese lugar, Señor. No quiero yo fallarte en ese lugar. Quiero hacerlo para ti. Porque muchas veces, mi hermano, el pueblo cristiano está lleno de personas que compartimentalizan sus vidas. Y dentro de la iglesia son, pero personas ejemplares, pero fuera de la iglesia no lo son, mi hermano. Es lamentable. Pero allí, si eso está ocurriendo, es porque en su mente, su cosmovisión le está indicando que está bien que usted haga esa división. Pero su verdadera cosmovisión, la que proviene de Dios, debiera decirle no. Tanto en la iglesia voy a hacer las cosas con excelencia, como en el lugar de trabajo también lo voy a hacer. El Señor nos ayude, Él nos bendiga, Él nos guarde. Dios nos da de su gracia, y esto es, mi hermano, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8, la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, desde el versículo 6 en adelante dice,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y en el versículo 24 también dice Pablo exactamente lo mismo. Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En Colosenses capítulo 3 habla exactamente lo mismo. Entonces, mi hermano, es importante que meditemos cómo estamos sirviendo al Señor en nuestro lugar de trabajo. ¿Está verdaderamente usted sirviendo al Señor en el lugar de trabajo o usted sirve a los hombres? Total, esto es para los hombres, me tienen aburrido ya en este trabajo, así que voy a hacer las cosas así nomás. No, mi hermano, no. Tiene que servir al Señor en su lugar de trabajo. Porque muchas veces la gente cristiana se confunde y le pide a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida, Señor? Y se imaginan ser guía de un local, ser oficial de la iglesia, andar como evangelista, llegar a ser pastor. Ese es el propósito que el Señor me tiene para mí. No. El propósito del Señor está en todas partes, mi hermano. Y hay veces que usted haciendo la labor de trabajo material que tiene que hacer como albañil, como repetíamos, médico, ingeniero, arquitecto, qué sé yo, contador, cocinero, chef, ¿ya? Mesero, ¿ya? Lavador de vehículos, lo que sea, mi hermano, lo que sea, barrer en un colegio, lo que sea. Señor, este es el propósito que tú tienes para mí y lo quiero hacer de corazón, para ti, no para los hombres. Quiero hacer esto siempre en tu nombre, Señor, en tu nombre, y siendo agradecido a ti. 3 principios, mi hermano, para que le vaya bien en su trabajo. 3 principios para que usted sirva a Dios en el lugar de trabajo. 3 principios para que el Señor, mi hermano, allí lo utilice en su trabajo para contagiar a otros y para que usted pueda predicar la palabra del Señor a otros con estos 3 principios, sin hablar, sin abrir su boca, sino con su forma de comportarse en el lugar de trabajo. Qué preciosa es la palabra del Señor. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. ¿Está sirviendo usted al Señor en su lugar de trabajo? El Señor le bendiga. Responda esa pregunta a Él. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Yo te ruego, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, y que esta palabra que hemos leído y en la cual hemos meditado sea una palabra, Señor, en la cual, Dios mío, podamos meditar y podamos, Señor amado, procurar hacerla, Señor, cumplirla, donde quiera que nos encontremos. Ayuda a mis hermanos que escuchan, edifícalos a través de esta palabra. Todo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, los avisos son los siguientes. El día martes 29 de abril tenemos una reunión de organización de Eclesis a las 8:30 de la noche, hora de Illinois, que es la misma hora de Perú, 9:30 hora de Bolivia y Chile, y 10:30 hora de Argentina. Todas estas
conversiones, están mis hermanos en la descripción bajo esta grabación en el canal. Así que voy a solamente leer los tiempos y las horas de acuerdo a la hora de Illinois, acá en Estados Unidos. El día miércoles 30 de abril hay un taller de mujeres de la Biblia, hermosos talleres que se están llevando a cabo a las 9 de la noche hora de Illinois. El día jueves 1 de mayo, increíblemente ya estamos llegando al mes de mayo, vamos a tener una reunión de organización a las 8 de la tarde. El día viernes 2 de mayo tenemos nuestro taller de lectura bíblica a las 8 de la tarde también, ya, hora de Illinois. El sábado vamos a tener el sábado 3 de mayo. Tenemos nuestras reuniones en Santiago, reuniones personales, presenciales, a las 8 de la tarde en Santiago y a las 7 de la tarde en Viña del Mar. El domingo 4 vamos a tener nuestra escuela dominical a las 9 de la mañana, la reunión de meditación a las 6 de la tarde y un estudio bíblico de juventud a las 7 de la tarde. Así es que esos son los horarios que tenemos para las actividades de la próxima semana. Durante el mes de mayo vamos a empezar a entregar alguna información adicional respecto de un viaje que vamos a hacer a Chile en el mes de junio, julio, y también de la actividad Classic que vamos a desarrollar en el mes de julio, entre los días 16 y 19 de julio, en la ciudad de Chihuayante, en Chile, con la ayuda del Señor. Ya estamos preparando todas las cosas, hay un programa bien bonito, así que con la ayuda del Señor vamos a desarrollar ese trabajo. Y vamos a ir adelantando otras cositas que el Señor ha estado haciendo con nosotros también. Vamos de inmediato entonces a pedir la bendición para despedir este servicio. Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por permitirnos estar meditando en tu palabra. Te rogamos una bendición muy especial sobre cada uno de los hermanos que tiene la oportunidad de escuchar a esta hora de la tarde. Señor, yo te ruego tu misericordia sobre sus vidas, tu gracia sea de manera abundante en sus corazones. Dios mío, todo te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.